jueves, de 12 a 13, tenés 60 minutos para volver a ser protagonista de nuestra historia. Dales a nuestras banderas. Porque mejor que decir es hacer. Tren Nocturno les anuncia su partida. ¿A dónde? Ya veremos. Lo que es una incógnita es qué caminos tomaremos para llegar a destino. Ya salimos. Muy buenas noches, queridos amigos. Como todos los lunes, soy Julio Kirschbaum dándoles la bienvenida a este nuevo viaje del Tren Nocturno. Y hoy estamos largando un nuevo programa donde vamos a tocar una temática que de algún modo preocupa más de una persona. En general es una cosa bastante... La gente pregunta mucho de esto, queridas invitadas, de la crisis de la mediana edad. ¿Qué es esto? ¿Cómo actúa esta crisis que normalmente aparece entre los 30 y los 40, más o menos de los 35 a los 40 años, puede ser? Sí, por ahí más o menos. Bueno, ustedes lo van a aclarar en un ratito. Y vamos a hablar de con qué características se desenvuelve, tanto en el hombre como en la mujer, cómo enfrentarla fundamentalmente, qué es lo que nos conviene hacer para esta época de transición. Pero no voy a hablar más porque de esto nos van a hablar nuestras invitadas, que ahora enseguida las voy a presentar. Pero muy bienvenidas a este programa, queridas invitadas. Muchas gracias. Liliana Singman Vogelfanger, de Vogelfanger. Liliana, sos miembro de la comisión directiva de la Fundación Travesía, miembro de APA, docente en APA y en ambas instituciones, también en la Fundación Travesía, coautora de Updating Midlife, y después vamos a hablar de algunas otras emisiones bibliográficas que tienen, donde han estudiado mucho el tema de la mediana edad, que es un tema bastante acuciante. Licenciada Paola Daniela Arcuri, muy bienvenida también al Tren Nocturno. Gracias, Julio. Es miembro de la Comisión Directiva de la Fundación Travesía, integrante del Cuerpo de Investigación y del Departamento Asistencial de la misma fundación, coautora de Mediana Edad, Estudios Psicoanalíticos. Bueno, habiéndolas presentado, me interesa mucho hablar de mediana edad. ¿Qué es mediana edad? ¿Existe realmente la mediana edad? Existe. Bueno, primero buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, les contamos, la mediana edad es una oportunidad que ofrece el ciclo vital para poder repensar, profundizar, promover el crecimiento personal, la relación con los que nos rodean, los vínculos entre generaciones, con nuestros hijos, con nuestros padres. No lo pensamos como, vos preguntabas por la edad, no lo pensamos como un hecho cronológico, que a todos a los 40 años nos va a pasar exactamente lo mismo, sino que es un proceso que se desencadena en un momento de la vida que tiene que ver con una notificación que recibimos como una especie de alarma que nos viene a avisar y anunciar el paso del tiempo en nuestro cuerpo. Y como viene de nuestro cuerpo, no podemos no escucharlo, no recibirlo. O sea, parte a partir de lo físico. Exactamente, parte a través de lo físico. Y esto despierta la necesidad de hacer algo con esta movilización que se provoca. Un trabajo elaborativo, trabajos de duelo, y que justamente por la gran movilización que despierta, es una gran oportunidad de contactarse con lo más auténtico de uno mismo. Por eso lo consideramos una oportunidad para desplegarse y poder, trabajar cosas que han quedado pendientes, rever proyectos. ¿Todo esto en función de elementos como desencadenantes de toda esta crisis? Sí, exactamente. Viéndolo como una que habilita posibilidades, ¿verdad? Por ejemplo. O sea, poder replantearse qué se hizo y qué no se hizo en la propia vida. Capaz que por mandatos familiares o sociales. No hay que verlo como algo... Cuando uno se replantea cosas, no hay que verlo como un fracaso, sino que se abre la posibilidad de estructurarnos de otra manera.
¿sí? O sea, sería como un momento bisagra, digamos, Sí. de un reordenamiento. Totalmente. Exactamente. Y Lili hablaba mucho de ciclo vital. Ajá. Y es un ciclo vital que no estaba teorizado. Y antes estábamos hablando de cuánto hace que nosotras estábamos en la fundación. Sí. Y estamos hace tanto tiempo como los fundadores de ella, Sí. cuatro personas, los doctores Montero, Laït, Fernández y la licenciada Ciancio, empezaron a pensar y a darle entidad a este ciclo vital. Y entonces empezaron a teorizarlo. La niñez, la adolescencia, la adultez en general y la tercera edad estaba teorizada. La mediana edad no. O sea, que estaba descuidada medianamente. Exactamente. Entonces Bien. empezamos Sí. a pensarlo y así nació nuestra fundación. Bien. Y así empezó a darse a conocer. Y así empezamos a darnos cuenta que a nivel mundial también había gente que empezaba a pensarla. Y nos empezamos a contactar con ellos. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso hablamos de ciclo vital. Entiendo. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de ciclo vital, yo lo primero que estoy pensando, sí, yo estuve realmente, no hay de ningún modo pensar que se da a determinada edad esto. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta que puede ser tanto de sexo masculino como femenino. Sí. En ambos son, digamos, los desencadenantes. Hablamos recién, habías dicho vos, Liliana, que un desencadenante importante era el tema del lo corporal, Exacto, digamos. El sí. darse cuenta de que el cuerpo ha cambiado, de que hay cambios. Que el cuerpo ha cambiado, que hay un límite en la vida, también esta noción del límite, ¿no? Que ya no es un límite infinito, sino que hay un límite, esto es un impacto grande. Con respecto a hombres y mujeres, Exacto. sí, que hacia ahí apuntas. Sí. En realidad hay algo que tiene que ver con ambos géneros, ¿no? Que esto es igual para todos, que es el impacto del paso del tiempo y del límite de la vida. El tema es que en la mujer esto tiene como un impacto mayor en el sentido de que hay un límite concreto que tiene que ver con la menopausia. Totalmente. Que en el hombre no aparece como un límite tan claro, pero sí el efecto del paso del tiempo, esto también se da para los hombres de otras maneras. Aparece de otras también maneras. con cambios hormonales. Exactamente, incluido. totalmente, que quizás no es tan vertiginoso, ¿no? No es el fin de un ciclo a la manera de la mujer, No. pero sí se van dando otro tipo de signos que van marcando el paso del tiempo. Vamos en el hombre a ir, también. Vamos a ir hablando ahora, pero vamos a ir en un corte muy breve enseguida, pero vamos a ir hablando de las características con que se desarrolla, las, digamos, cuáles son las manifestaciones, tanto en el hombre como en la mujer, porque sé que son muy distintas en general, y eso también debe incidir en que la edad no es la misma. Por ejemplo, en la mujer es más abrupta la pérdida del ciclo reproductivo. El hombre es más paulatino, digamos. Exacto. El tema de la testosterona, lentamente, Sí. ¿no? Es gradual de algún modo. Sí. Vamos a hablar de todo eso, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y de todo lo que nos interese y les interese a nuestros oyentes. Seguimos acompañados de la licenciada, por aquellos que entraron tarde al programa, la licenciada Sigmund de Vogelfanger, miembro de la comisión directiva de la Fundación Travesía, miembro de APA, docente en ambas, coautora de Updating My Midlife, y la licenciada Paola Daniela Arcuri, miembro de la comisión directiva de la misma Fundación Travesía, integrante del grupo de investigación del Departamento Asistencial de la Fundación y coautora de Mediana Edad de Estudios Psicoanalíticos. Y bueno, les voy a dar la posibilidad, porque recién, Liliana, me estabas diciendo justamente que 2 obras de teatro, las que había anunciado, te movilizaron como asociativamente a lo que vamos a hablar. Así es, porque justo nombraste, varias obras, y entre ellas hablaste de una que se llama Viejas Ilusiones y la otra Para mañana es tarde, ¿no? Y esto nos hace pensar en algo que sucede en esta etapa, porque esta es una etapa muy particular, que se da la paradoja que si bien por un lado es un momento de mayor productividad, ¿no? Donde uno se siente que está en un momento de mucha plenitud, al mismo tiempo se contacta con el límite, con que tenemos un límite. Y esto abre un diálogo distinto con los tiempos, ¿no? Con el pasado, con el presente y con el futuro. Entonces esto de pensar las viejas ilusiones tiene que ver también con qué ilusiones, con qué nos vamos a ilusionar de ahora en más. Porque el aceptar el límite de la vida y el límite de lo posible
nos hace también repensar nuestros proyectos de ahora en más, qué vamos a poder y qué no. Nos hace rever y repensar nuestro pasado, pensar dónde estuvimos ubicados hasta ahora en la vida, ¿no? Dónde nos queremos ubicar, reescribir un poquito la versión en la que queremos, ¿no? En la que nos escribimos y nos ubicamos en la vida. Y por sobre todo, nos hace poner mucho hincapié en el presente, porque al aceptar el límite, nos damos cuenta que el momento es hoy, que el tiempo es hoy, que es el momento de vivir la vida, ¿no? De lanzarse a vivir la vida, no tanto de, bueno, mañana, algún día lo voy a hacer, sino es hoy. Ahora, esto tendría que ser un proyecto, o sea, qué bueno que sería que fuera una estructura de vida, digamos, que alguien realmente, porque en algunas de las tantas cosas que leí de ustedes, de entrevistas que le han hecho, mencionaban, por ejemplo, el tema de que un elemento muy importante cuando se entra en esta crisis, digamos, es cómo uno ha vivido su vida. Entonces, vamos a hablar, obviamente, hoy vamos a dar consejos, decir qué es lo que conviene hacer, cómo conviene encarar, pero fundamentalmente yo creo que tendríamos que partir de... Es como enseñar en el colegio, cuando uno enseña algo de chiquitos, más o menos puede madurar algo de un modo distinto. No sé si ustedes están de acuerdo. Les restaría trabajo eso. Sí, Lili hablaba recién de estaría más cómodas. Que le hizo pensar esto de viejas ilusiones, ¿no? ¿Cuál de estas viejas ilusiones uno puede desempolvar hoy? ¿Cuál de estas cosas que quedaron pendientes, que a lo mejor quedaron como cosas que ya no se pueden hacer, uno puede hoy hacer con este tiempo que queda por delante, ¿no? ¿Qué cosas uno hoy puede seguir, puede empezar a repensar y repensarse en ese proyecto que vos recién decías, Julio, en este nuevo proyecto mío a futuro, a un futuro a corto plazo, ¿sí? Por ejemplo, si tengo ganas de hacer viajes, ¿no? A lo mejor tengo muchos lugares que yo puedo elegir, pero a lo mejor pienso que no me va a alcanzar el tiempo, entonces voy a elegir, yo, Paola, voy a elegir algunos lugares que van a ser diferentes a los que vos elegirías o a los que Liliana elegiría. Pero bueno, voy a elegir libros. ¿Qué libros voy a leer? Pensando que a lo mejor tengo muchos para elegir, pero el tiempo que tengo me puede asustar. Entonces, es cuestión de empezar a hacer elecciones nuevas, sabiendo que el tiempo es distinto, ya no es eterno, con esta idea que uno tiene en la adolescencia de que somos eternos. Ya uno hoy se da cuenta que no. Y que vamos a poder leer todos los libros, como que uno no se lo plantea en otro momento de la vida. En otro momento no se plantea el tiempo. No, eso es cierto. Bueno, o sea que, amigos, empiecen a comprar libros para leer, porque hay mucho tiempo por delante. No se lo planteen, pero hay hay un porqué, digamos, más que un tiempo. Porque mucha gente de algún modo se aferra a las definiciones. Yo cometí un error, por ejemplo, antes cuando decía, y más o menos yo quería especificar una edad en la cual se da esta crisis. Y ustedes enseguida me dijeron, no es que hay una edad, hay una tendencia, digamos. Claro, se da más o menos entre cierto rango de edad. Pero no necesariamente tiene que provocarse en ese momento. Pero fundamentalmente el hecho de caminar la vida de un modo distinto. Yo creo que más importante es la prevención que todo lo que podamos decir cuando ya está instalada una crisis. Pero además lo que tiene de bueno esto de darse cuenta que uno hoy tiene que elegir y hacer elecciones, es que se da cuenta que el deseo sigue vivo. Claro. No es que porque el tiempo se acota, el deseo se termina. El deseo va a estar vivo mientras nosotros estemos vivos. El deseo siempre está activo. ¿Sí? Buenísimo, Pablo. Y hay que, de algún modo, acompañar ese deseo. Exactamente. Activo. Porque muchas veces la gente cierra los ojos a los deseos, los permisos. Vos hablabas hace un rato, Paola, creo que vos lo dijiste, de las materias pendientes. Aludías a eso. Claro, estas viejas ilusiones que quedaron como en un hueco, como que no se pueden, como que si ya no las hice en mi vieja juventud, ya no las puedo hacer. Bueno, algunas ya no, a lo mejor, pero otras, ¿por qué no? Rever y repactar con uno. ¿Sí? Y ver si uno elegiría las mismas cosas o no, porque es un momento donde uno
repiensa, ¿no? Se repiensa, se vuelve a ubicar, y hay cosas que uno le seguiría eligiendo y otras que no, ¿no? Más allá de lo posible o no posible, también uno puede ir modificándose, y esa es la oportunidad de este momento, de poder repensarse, ¿no? De volver, de frenar y ver, bueno, a ver dónde estoy ubicado, hacia dónde quiero ir, volver a elegir, volver a firmar nuevos proyectos. Para desarrollar todo esto y para reafirmarse y para volver a, digamos, insisto con la palabra, repensarse en realidad, para eso algo tiene que suceder. Y lo importante y fundamental es que uno tome conciencia de que algo le está pasando. Exacto. Es decir, digamos, hay muchas manifestaciones ahora después del corte. Vamos a hablar de las manifestaciones también que se dan en esta crisis. Cómo se manifiestan el hombre, la mujer, en ambos, y de qué modo, y qué podemos hacer para hacerlo. Pero las manifestaciones son como una alerta. También se puede manifestar como adelanto, digamos, como enfermedades psicosomáticas. Sí, por supuesto, sí, claro. Y la enfermedad psicosomática es una alerta, digamos. Así es. Hay diversos escenarios en los que esto se puede representar y aparecer. Sí, y uno tiene que ver con las enfermedades, tal cual. Silvina Vicente López nos pregunta si hay en un correo que nos envió aquí a trenradio@gmail.com, si hay factores de vida personales que actuarían de manera favorable para enfrentar este momento de transición y a su vez elementos desfavorables. No se me ocurren ahora, pero mencionamos uno hace un ratito, que era el tema de qué hice yo con mi vida. Exacto. Si yo la manejé mal, son todos elementos desfavorables. Digamos que la manera en que cada persona va a transitar esta etapa de la vida tiene que ver con cómo se llegó a este momento, con la historia personal, con la estructura de cada persona. Esto es muy personal e individual, por eso es muy difícil generalizar. Bien. Y hay personas que lo van a transitar más a la manera de una transición y otros más a la manera de una crisis. Dependerá de la estructura de cada uno. Para que se maneje dentro del terreno de la transición hay que empezar a elaborarlo y de algún modo empezar a entenderlo. ¿Entenderlo qué sería, por ejemplo? ¿Aceptar ese paso del tiempo? Sí. A ver, no se trata solo de entenderlo. Yo creo que nosotros no lo vemos, a ver, ¿cómo explicarlo? Como que esto es algo que no podés no darte cuenta. Podés negarlo, podés posponerlo, pero son señales, ¿no? Que están permanentes, que nos vienen permanentemente de nuestro cuerpo y no se pueden no oír, no ver, ¿no? Esto aparece mucho en los chistes, por ejemplo, ¿no? Maitena tiene muchos chistes ligados a esto, cierto, ¿no? Donde una amiga le dice a la otra que se levantó con dolor de espalda, con dolor de cintura y se queja de esto, y la otra le dice, y si después de los 40 un día te levantás y no te duele nada, quiere decir que estás muerta. Y todos nos reímos de esto, ¿no? Son todos chistes ligados a las señales que nos da el cuerpo del paso del tiempo. Norberto del Villa del Parque nos dice, porque ya habíamos tocado el tema del cuerpo, nos dice, ¿la crisis se inicia en el cuerpo al tomar conciencia de los cambios corporales o es solo una de las posibles causas desencadenantes? Gracias, querido Julio. Gracias a vos, Norberto, por el correo. Nosotros creemos que se desencadena en el cuerpo, sí. Ahora, después, como te decíamos antes, van a aparecer diferentes escenarios, pasan diversas cosas durante la mediana edad, en esta etapa de la vida. Como antes decía Paola, por ejemplo, la confrontación con los hijos adolescentes, el crecimiento de los padres. Es una edad donde se bisagra entre dos generaciones, donde se tiene que sostener a dos generaciones, y uno está en el medio, sosteniendo para ambos lados, por ejemplo. ¿No? Hay diversas cuestiones que suceden durante la mediana edad, pero no son las causas que provocan ¿no? el inicio de esta etapa. Me gustaría, Liliana, porque estamos llegando ya a un corte, continuar en cuanto volvamos acá después de este corte, con el tema del legado, ya que estás hablando de esta transmisión. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Así que seguimos aquí entre Nocturno, acompañados de Liliana Zingman de Vogelfanger y Paola Daniela Arcuri. Habíamos cerrado el bloque anterior con el tema de la transmisión. Del legado. Y el legado está íntimamente vinculado a esto. Así es. Lo que se recibe y a su vez se vuelve a transmitir. Exactamente, se relanza, ¿no? Porque es un momento en la vida donde uno se ubica como un eslabón más en la cadena generacional,
donde uno reconoce ser heredero de, haber recibido un legado de las generaciones anteriores, donde uno está en deuda con esas generaciones, pero la manera de pagar esa deuda es relanzando hacia el futuro, hacia la generación que sigue. Y por eso es muy importante no claudicar en la función de transmitir a la generación que nos continúa a nuestros hijos, que tiene que ver con poder ayudarlos, darles las herramientas necesarias para que ellos puedan construir su futuro. Darles la base de partida para que ellos puedan construir su propio camino, transmitiéndoles esta herencia y este legado. Como adultos, es como un deber darles una buena imagen de la adultez, mostrándoles que esta etapa nuestra es que se puede llegar con proyectos, con expectativas, estando enteros. Esto de la palabra sin mostrarnos apendejados, ¿no? Como que sin esa sensación de que se acaba el mundo cuando uno llega a la mediana edad. Hay gente que a los hijos les muestra esa imagen. En el consultorio se ve mucho. Claro, ¿no? Y en la práctica constantemente. Exactamente, sí. Porque es como decía, un apendejamiento muy clásico. Lo más importante que uno tiene que saber que en la adolescencia o en la primera juventud, nosotros somos el espejo, o sea, las primeras relaciones objetales, los padres, somos el espejo. Verasturi tenía una frase muy linda, que es que somos ese frontón necesario en donde el joven va a hacer sus prácticas y va a asestar sus primeros golpes. Claro que nadie sale indemne, ninguna de las partes, pero si tiene un adulto claro del otro lado, va a salir un buen jugador. Es una linda metáfora para justamente esto que estábamos hablando de mostrarle que el deseo está siempre en circulación al joven, ¿no? Un adulto firme y a su vez un adulto que tolere la diferencia, ¿no? Que tolere la alteridad, porque el hijo es otro. El hijo es otro. Y entonces hay muchos adultos, muchos padres autoritarios, ¿no? Y que no toleran la diferencia. Y bueno, se hace lo que se dice y si no, no se es, ¿no? Y es muy importante que el adulto pueda tolerar la alteridad del hijo. Y ayudándolo al hijo a soportar sus propios duelos, el del cuerpo niño, el de un padre que ya no es tan joven y que tiene otra manera de pensar, pero que bueno, esto que dice Lili, y que tiene que soportarlo, que el chico está creciendo distinto a como el padre creía, pero que lo quiere y lo banca igual. Qué desilusión, chicas. Porque entonces si entro, supongamos que entro en la etapa de la crisis de la mediana edad, el comprarme un auto deportivo, el empezar a cirugiarme, a ver qué más, empezar a salir con mujeres, con pendejas, empezar a salir con chicas jóvenes, no me sirve de nada. Bueno, justamente no vos hablabas la eternidad, eso seguramente. Mira vos, porque ¿sabes por qué le decía eso? Porque más de uno, justamente tengo un correo, este chiste lo hice a partir de Juan Carlos de Chacarita, que nos envió un correo que dice: ¿qué opinan de los antídotos para esta problemática? Justamente se le está ocurriendo todo esto, por ejemplo. Parecería que sí. ¿Son una salida honrosa, por ejemplo, a pendejarse? Y tiene que ver con una salida ligada a tratar de no perder la juventud, a tratar de aferrarse desesperadamente, claro, exactamente, a no aceptar el paso del tiempo, ¿no? Así como tenemos la otra variante de personas que se deprimen, que sienten que ya nada vale la pena, ¿no? Que se sienten, bueno, como que les cuesta mucho poder tener nuevos proyectos, sentir que la vida vale la pena, que vale la pena seguir viviendo y saliendo a escena con la vida, ¿no? Bueno, hay diversas posibilidades. Ya que decís esto, Lili, justamente me gustaría que hablemos un poquitito antes del corte, tenemos unos minutitos, de la modalidad con que se manifiesta esta crisis, que son distintas modalidades, obviamente, dependiendo de las características de cada uno. Exactamente, esto es lo que queremos sobre todo resaltar, esto es muy individual, muy personal. Hay líneas generales, como decíamos recién, que tienen más que ver con la línea de tratar de aferrarse a la juventud o de la depresión, o personas que transitan más por esta línea de la transición,
que tiene que ver con ir pudiendo elaborar los duelos para aceptar el paso del tiempo, ¿no? el límite de la vida. Dependerá de la estructura de cada uno y de la historia de cada uno. No podemos generalizar como que a todos nos va a pasar exactamente lo mismo. No, y recién hablábamos de que a lo mejor una de las señales más que uno tiene que estar escuchando es si esto genera o no angustia. Eso es fundamental. Genera angustia es cuando uno tiene que hacer una consulta. Uno no tiene que dejarse ganar por esto. La angustia es una gran señal. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo que algo nos está resultando incómodo. Se me ocurre pensar y cuando nos damos cuenta que el zapato que estamos comprando es chico. ¿Sí? Entonces hay algo que nos está molestando. Y si algo molesta, hay que trabajarlo. Señores, hay que adelantar el zapato entonces. Hay que ponerse el zapato que corresponde. ¿Sí? Buenísima. Buenísima. ¿Ves? Yo ya estaba pensando en la reparación, cómo se repara. Y vos estabas hablando más de la prevención de algún modo. Claro. No ponerse un zapato que te va a apretar. Exacto. Definitivamente. Bueno, tengo una sorpresa para ustedes que no sé si es tan sorpresa, pero así nos dice Alicia Mirta Ciancio, que nos acaba de enviar un correo desde Maui. Desde Maui. Sí. ¿Dónde queda Maui? En Hawái. Hola, Alicia. ¿Cierto? Por ahí. Sí, Hawái, acá dice. Los estamos escuchando desde la isla de Maui, en Hawái. Liliana y Paola son dos profesionales que trabajan en la temática de la mañana de edad desde hace más de 20 años. Es hermoso y emocionante escucharlas desde tan lejos. Un beso para todos. Doctor Guillermo, Julio Montero y la licenciada Alicia Mirta Ciancio. Bueno, gracias a ambos por el correo. Gracias a los dos. Creo que Guillermo Julio Montero es el presidente. Es el presidente, claro, exacto, ¿no es cierto? Sí. Bien, bueno, es. síganla pasando lindo allá en Hawái. Ya nos seguimos aquí en Tren Nocturno acompañados de ahora las invierto, licenciada Paola Daniela Arcuri y la licenciada Liliana Singman de Vogelfanger. Bueno, lo que estuvimos chusmeando recién y charlando largo durante el corte fue el tema de los conflictos que pueden aparecer y los escenarios que aparecen, porque uno enseguida piensa mediana edad y sí, ya los oyentes ya deben estar pensando en algo en particular. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Y, por ejemplo, conflictos de pareja, totalmente, ¿no? Claro. ¿Qué nos llega al consultorio? ¿Qué nos llega a la fundación? ¿No? Sí. ¿Por qué consultan? Y consultan muchas veces por conflictos matrimoniales, porque los crecimientos de uno y otro a veces no van de la mano y es muy difícil acompañarse en los crecimientos. Conflictos con los hijos. Replanteos, ¿no? Este mismo replanteo personal, que hasta con esta misma diferencia individual que uno mismo va generando, no es tan acompañado, como decía Lili, por el otro. Entonces esto empieza a generar conflicto en la pareja. Entonces claro, el otro empieza a vernos distintos, esto empieza a ser molesto, como ahora decíamos esto de los conflictos con los hijos. Con los hijos, tal cual. Pero muchas veces culpa de no el vínculo directo padre-hijo, sino de la mala relación de pareja que está sosteniendo ese vínculo con los hijos. Sí. A veces también, tal cual. También, sí, en muchísimos casos. Totalmente. O esto que decíamos antes, ¿no? Del diálogo que se tiene que entablar entre padres e hijos por esta diferencia generacional, o por esto de no bancar que el hijo es diferente de lo que uno pensó que iba a ser, ¿no? Entonces todas estas cosas son las que van llegando al consultorio. ¿Y lo que hace la sexualidad? Y es un porque momento, también es un tema, justamente por estamos supuesto, hablando que uno de los encadenantes es la menopausia, o la andropausia en el hombre. Sí. Bueno, el climaterio masculino, sí, aclarando que no es que porque la mujer entra en menopausia deja de ser mujer, no. Ni el hombre porque entra en climaterio masculino deja de ser hombre. Sí hay como un mito que circula, que cuando la mujer empieza con su menstruación resulta que es mujer y se le dice ahora sos señorita. Y entonces parecería que cuando deja de menstruar, dejaría de ser mujer. Bueno, y esto es uno de los tantos mandatos que se habló en un momento de los mandatos a revisar, y volver a significar. Justamente lo menciona Florencia de Palermo en un correo que nos envió aquí, donde dice: si esta crisis es consecuencia exclusivamente atribuida a cambios hormonales
o también podría responder a mandatos sociales. Vos fíjate, está pensando, porque la mujer pierde la capacidad por crear, no así el hombre, y eso la sociedad lo puede demandar, y vos ya no. Es una sensación, que lo leí en un trabajo de ustedes, donde hablaban algo referido a que se sienten como inútiles, que ya no, le están fallando la naturaleza, perdieron la posibilidad de procrear. Bueno, pero esto también depende de cada mujer y de qué hizo cada una hasta ese momento de la vida. Si todo giró en torno a la maternidad, si no o no, dependerá mucho de eso lo que vaya a sentir con respecto a esto. Porque también puede ser un momento donde justamente la mujer empieza a tener espacio para abrir nuevos proyectos, para poder sentir que se abre más a cosas que antes no le daban los tiempos. Claro, porque no solamente es ya el no poder tener hijos, sino es la ida de los hijos de la casa. ¿No? También, claro que sí. Es un tema ese, porque si todo giró, como decía Lili, en torno a la maternidad, no solamente el hecho de ser procreadora, sino el hecho de ser madre, ¿qué pasa cuando ya esa casa empieza a quedar vacía? Ya empieza a no ser tan necesitada, ¿no? Entonces empieza a tener y no generó trabajo para ella, ocupaciones. Es un vacío terrible, que no es lo mismo que el nido vacío. O sea, es la propia necesidad y el propio vacío. Entonces, quien solamente ocupó el tiempo en la crianza, empieza a tener un tiempo, ¿no? Hay una escena que a mí me gusta mucho en una película, que es La Guerra de los Roses, cuando ella acomoda la última estatuilla y los hijos se fueron a la facultad. Yo no sé si ustedes recuerdan esa escena. No, esa escena no la recuerdo. Bueno, es luego que ella lo ayudó a él a ser un abogado exitoso, a que los hijos ya no son los gorditos que eran cuando eran chiquitos, y ella acomoda esa última estatuilla y mira todo, esa casa hermosa que tiene, ¿qué hace ahora? Y ella quiere generar su propio emprendimiento, y él no tiene una actitud de ayudarla. Ahí empieza su locura, entre comillas, y dice, me quiero separar. Y él no comprende qué es lo que a ella le pasa. Bueno, ahí empieza todo el desarrollo. Por eso suele ser también, hablando de cómo, ¿no?, cómo aparece esto en la clínica, cómo nos llegan los pacientes, ¿no?, con qué demandas, esto suele ser uno de los temas, ¿no?, en las mujeres que sienten. Pero volvemos a decir, son escenarios en los que se juega esta problemática más de fondo, que tiene que ver con el reconocimiento del paso del tiempo, con el límite de la vida. Este es el fondo, donde se va a jugar en diversos escenarios según las características personales de cada uno. Por eso hablamos tanto de la intrasubjetividad nosotros, Exacto, de lo que nos pasa a cada uno y de lo que hicimos hasta este momento. Pero por eso también resaltamos tanto la palabra oportunidad, ¿no? Porque justamente a través de estas crisis se da la oportunidad de poder revisar, ¿no? Poder revisar la propia historia, poder repensarse, poder tener un momento realmente de un pleno crecimiento personal, contactar con lo auténtico de cada uno, revisar mandatos, como decías antes, el tema de los mandatos, poder tener una mirada un poco menos crítica de uno mismo, porque uno empieza a aceptar más lo posible, ¿no? Y entonces se relativizan un poco los éxitos y los fracasos. ¿Y cómo? Y entonces uno empieza a tener una mirada más benévola con uno mismo, con la historia de uno mismo, ¿no? Y se acepta también de otra manera. Y bueno, esto es muy importante, por eso es una gran oportunidad que tenemos de poder trabajar todo esto. Claro. Díganme, si a algún oyente le interesa contactarse con la fundación, ¿cómo se contacta? Bueno, entran en la página, claro, www.fundaciontravesía, todo junto, .org.ar. Allí hay un link para poder mandar un mail que contestamos enseguida, y bueno, ahí les van a indicar cómo pueden hacer una primera admisión, que es gratuita, y allí, bueno, luego se hace una derivación al equipo. ¿De dónde viene el concepto de crisis de la mediana edad? Porque ustedes dijeron antes que claro que había otros tipos se manifestaron digamos, otros grupos para trabajar distintas crisis, pero no de la mediana edad. Claro, o sea, ¿y de mediana edad de dónde viene? Como ciclo vital, decimos, ¿no? O sea, que no estaba conceptualizado como ciclo vital, que la mediana edad, todo esto que estábamos diciendo, de este momento que fija esta posibilidad de replantearse uno, no estaba conceptualizado
Entonces cuando nos empezaron a dar cuenta que este momento no estaba, o sea, mediana edad, porque bueno, está como en el medio de nuestra vida. Ya pasamos la niñez, la primera juventud, y estaba puesta la tercera edad, que ya hoy por hoy hay una cuarta edad también, claro. ¿no? Bueno, sí, entonces sí. quedó como el nombre de mediana edad, como en el medio, en el cual nos queda, bueno, uno nunca sabe cuánto más nos va a quedar por delante. ¿sí? Y por eso es que nos parece tan importante en este momento de la vida el presente. Pensaba en la canción que pasaste antes, ¿no? El Just in Time. Just in Time. ¿No? Bien. Y esto que la obra esta de Mañana es tarde, como que es un momento donde realmente se enfatiza el presente. El momento es ahora, justo a tiempo, ¿no? Es el momento de hacer, de concretar, de poder revisar muchas cuestiones de uno y aprovechar la vida. Como dice Serrat, salir a escena con la vida, bueno, de esto se trata. Y por ustedes, con la experiencia de ustedes, tenemos ya muy poquito programa por delante, un par de minutos, pero cuando yo les hice la pregunta de dónde viene la palabra, digamos, crisis de la mediana edad, de dónde viene la esencia del nombre, había recordado que en alguno de los trabajos que leí se asociaba al mundo del arte, donde decía que, no sé quién lo decía esto, una persona que hablaba también de esta temática, que estaba vinculado a la falta de creatividad en el artista. Y ahí aparece la crisis de la mediana edad. ¿Se puede asociar con falta de creatividad también? Porque uno se está chanchando en esa puede circunstancia. Depende nuevamente, o puede ser todo lo contrario. Puede ser un momento de un despegue de creatividad mucho mayor. Lo que nosotros planteamos, y varios autores plantean, es que se da un cambio en la modalidad de la creatividad. Quizás esto es lo que vos habías leído. Pero nuevamente, no tiene que ver con que todos nos vayamos a chanchar o no, sino que justamente de poder trabajar y elaborar todo esto, que es un poco lo que proponemos, ¿no? Para poder aprovechar esta etapa, poder elaborar, poder buscar los espacios, ¿no? Para poder trabajar todo esto. Mismos. Exactamente, porque es un momento que contactamos con lo auténtico y la creatividad tiene que ver con eso, con poder contactar con lo auténtico de uno mismo. Mariela Belgrano nos pregunta en un correo cuál es la opinión de ustedes sobre por qué esta crisis puede llegar a aparecer tan temprano. Por ejemplo, alguien que está en la cima de su carrera, ¿puede coincidir esto con que esté insatisfecho? Esto lo agrego yo, ¿no? Sí. Insatisfecho y aburrido al mismo tiempo y está en la cima de la carrera. Bueno, pero es lo que decíamos antes de la paradoja. Es un momento que se da una paradoja, donde por un lado uno está probablemente en el momento de máxima producción, ¿no? Pero al mismo tiempo contacta con el límite de la vida y con el paso del tiempo y el envejecimiento, ¿no? Y esto genera un impacto que sí puede generar diversos síntomas, ¿no? Que en algunos puede ser aburrimiento, angustia, como decía antes Paola, diversas cuestiones. Chicas, se nos fue el programa, voló realmente, y realmente les digo sinceramente, les saqué el jugo al programa, porque creo que abordamos todo lo que puede ser necesario para poder decir, bueno, de esto se trata. Y yo me quedaría con una conclusión que vos la mencionaste en un momento. El tema de que una crisis puede también ser una oportunidad, pero para que sea oportunidad depende de nosotros. Primero, recurrir a ayuda si no estamos capacitados para salir solitos. Y la segunda, pudiendo fundamentalmente, yo diría, nunca lo que habíamos dicho hace un rato largo, nunca dejar de crecer. No pensar que tenemos un tope. El techo no está. El techo nosotros lo ponemos. Por eso hablábamos lo del deseo, que el deseo siempre está en circulación. Exacto. Y se muere con nosotros. Mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos. Al contrario, fue un placer tenerlas. Gracias. Y licenciada Paola Daniela Arcuri, miembro de la comisión directiva de la Fundación Travesía, sos integrante del grupo de investigación y del departamento asistencial de la Fundación, ¿no es cierto? Señor. Y coautora de La Mediana Edad, Estudios Psicoanalíticos. Licenciada Liliana Sigman de Vogelfanger,
miembro de la Comisión Directiva Fundación Travesía, miembro de APA, docente en ambas instituciones y coautora de Updating Midlife. Y otros libros que no tuvimos tiempo de hablar. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Gracias a vos, un Nos placer. vemos en otra ocasión. ¿Cómo no? Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, radiopalermo.com.ar